concepto base de este curso es espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, un espacio vectorial es una estructura algebraica. Básicamente, una estructura algebraica en general es cuando tú tienes un conjunto de elementos de ciertas propiedades y una o varias operaciones que se pueden hacer sobre esos elementos. En el caso particular de un espacio vectorial, tenemos dos conjuntos. Un conjunto que es al que usualmente le llamamos espacio vectorial, es un conjunto que aquí le llamaremos V, ¿no? Puede ser otra letra, pero bueno, la V está muy generalizada. Y el otro conjunto es F, ¿no? Y entonces decimos que tenemos un espacio vectorial sobre un campo. Un campo, como sabemos, es un conjunto, digamos, que emula la estructura de los números reales o los números complejos, es decir, eh, tiene ciertas propiedades y operaciones, en general una suma, una multiplicación, que cumplen pues, las propiedades genéricas de las operaciones, muten, asocian, etcétera. ¿Sí? Y aquí por eso nos concentramos en el conjunto B, que ese sí puede ser más genérico. ¿Sí? La idea de tener un espacio vectorial es cumplir con ciertas propiedades básicas tanto del conjunto B como del conjunto F, como de la relación entre los dos. El conjunto B debe de tener dos operaciones, ¿sí? Pero son diferentes, ¿sí? La primera es una operación al que le llamaremos suma, y es una operación que, si se ve aquí, toma elementos de V con V y te devuelve B. Es decir, es una suma dentro de B. Y en cambio, la multiplicación escalar, en realidad es una función, no tanto una operación porque no toma elementos del mismo conjunto, sino que es una función que toma un elemento del campo F y otra del espacio vectorial B y los combina para dar un nuevo elemento de B. ¿Sí? Entonces, en realidad, si lo ponemos gráficamente, lo que vamos a tener para poder conformar un espacio vectorial es que vamos a tener un conjunto, le vamos a llamar B, que no debe estar vacío. Debemos de tener otro conjunto, al que aquí le llamaremos F, algunos le llaman también K, ¿sí? Que es un campo, que el mismo hecho de decir campo ya implica muchas cosas, ¿sí? Y tenemos del espacio vectorial dos operaciones. Una suma, que es interna al espacio vectorial, es decir, se suman, digamos, elementos del espacio vectorial. Es importante decir que una suma es como tú definas la suma. Aquí la vemos como una operación simplemente que toma dos elementos del conjunto y nos devuelve otro. Y hay otra operación que le llamamos multiplicación escalar, que realmente es una función que toma un elemento de B y un elemento de F, ¿no? Los combina y te da uno de B. Como ya habíamos dicho, el hecho de que el F sea un campo ya de facto implica que él internamente tiene suma y multiplicación. Es decir, ya hay una suma y multiplicación implícitas aquí. Muchos de los autores de libros de espacios vectoriales tratan de simplificar muchas de las notaciones porque la cantidad de propiedades que tiene un espacio vectorial son muchísimas si tomas en cuenta las propiedades que primero le pedirías al campo, luego al B y luego a la relación entre ambos. Entonces, por eso muchos autores dicen, bueno, previo vamos viendo que es un campo, ¿sí? Y entonces decimos nada más que tenemos un campo. Un campo en general, entonces, es un conjunto que tiene dos operaciones, suma y multiplicación, que ellas en sí mismas cumplen las propiedades básicas de operaciones, que las voy a anotar aquí, ¿sí? En general, para que tengamos un campo, la suma y la multiplicación, ¿sí? Deben de tener las propiedades que consideramos básicas de una operación aquí, que es conmutar, que significa básicamente que el orden de los factores no altera el producto, el orden de los sumas no altera la suma. Asociar, que básicamente significa que si vas a operar tres elementos, no importa en qué orden lo hagas, el primero y el segundo y luego el tercero, o el segundo y el tercero y luego el primero, va a dar lo mismo, ¿sí? Está la existencia de los neutros para la operación. En general nosotros cuando vemos estas operaciones desde primaria, les llamamos a los neutros de la suma 0 y al neutro de la multiplicación 1, ¿no? Lo cual de hecho implica que hay un 0 y hay un 1 aquí, no porque sean el 0 y 1 números,
sino que hay un elemento ahí que funciona como cero, que por lo tanto lo que le sumes le da igual, ¿no? Y otro que funciona como uno, que si lo multiplicas da igual, ¿no? Es decir, como estamos acostumbrados al cero y el uno de los números reales, ¿sí? Y tenemos esta propiedad de inversos, ¿no? Inverso aditivo, inverso multiplicativo, ¿sí? Que es básicamente los elementos que se consideran la contra del otro porque dan el neutro. Es decir, los inversos aditivos son aquellos elementos que sumados al original te dan cero y los inversos multiplicativos son aquellos que multiplicados al original te dan, con la única restricción en el campo, ¿sí? De que el neutro de la suma es al único que no se le pide tener inverso de la multiplicación, ¿no? Es decir, el cero no tiene inverso multiplicativo, cosa que nos ha sentido. Todo esto es lo que se pide nada más por el simple hecho de decir que es campo, ¿no? Y aparte las propiedades que se le piden ahora a B, ¿no? No solo que no esté vacío, que tenga suma y multiplicación. Y entonces, ¿qué propiedades le pedimos a la suma y la multiplicación? Bueno, a la suma, en general le pedimos las mismas propiedades que le pediríamos a la suma y a la multiplicación en el campo. Es decir, la suma de B también debe conmutar, asociar, tiene que tener un neutro y también tiene que haber inversos de la suma, inversos aditivos les llamamos. Lo cual, si se fijan, implica que en este lado también tiene que haber un neutro, o sea, un cero, que no es el mismo de acá, ¿no? El cero aquí es el cero que funciona dentro de B. Y tenemos estas mismas propiedades de conmutar, asociar, existencia del neutro y el inverso. Todo eso debe de cumplirse para que tenga un espacio vectorial, ¿no? Y entonces lo que vuelve interesante al espacio vectorial es la operación que los une, que es la que le llamamos multiplicación escalar. Porque si se fijan, el puro B, si lo dejamos con la suma, es autónomo y tiene sus cuatro propiedades que están aquí listadas en rosa, y eso es lo que nosotros le llamamos un grupo abeliano, ¿no? Que tiene una entidad llamada C. Entonces, en realidad, él por sí solo va a decir, bueno, yo para F, ¿para qué me sirve? F por sí sola es un campo, tiene su suma, su multiplicación y funciona muy feliz él por su cuenta. Entonces, quien conecta todo el rollo aquí es la multiplicación escalar. Y entonces, las operaciones, perdón, las propiedades que se le piden a la multiplicación escalar son la clave. Y por eso es así regularmente en todos los libros, en todas las páginas de internet, es así vienen enunciadas una a una, que son las que vienen aquí enunciadas, que son estas cuatro. Pero es importante entender que el simple hecho de decir que la suma forma un grupo abeliano, que la F es un campo, ya implica muchas más propiedades. Por eso hay muchos que dicen que tienen 10, hay muchos que tienen 14, 12. El número de propiedades depende de cómo des por hecho algunas cosas, ¿no? Las que sí se normalmente se enlistas son las de la multiplicación escalar porque esas sí son totalmente una relación entre los dos conjuntos, ¿no? Porque es la única operación que los revuelve, digamos, ¿no? Es decir, la suma azul, que es la suma del espacio vectorial, solo está para los elementos de B y no le importa. La suma y la multiplicación del campo, las que están en naranja, solo le importan el campo. En cambio, la multiplicación escalar, que es la que yo puse aquí con un punto, algunos autores le llaman mu, ¿no? Para darle nombre. Esa multiplicación escalar es la que realmente te dice cómo se van a vincular B y F. Y entonces, ¿qué propiedades le pides? Bueno, como es una relación entre dos conjuntos distintos, se le piden cosas que vinculen las dos, ¿no? La primera, las primeras dos propiedades son propiedades de distribución, ¿no? Les llamamos distribución 1 y distribución 2 muchas veces, ¿no? Y básicamente dicen que yo puedo distribuir la multiplicación escalar sobre la suma de vectores y sobre la suma de escalares. Parece lo mismo, pero no lo es, porque si revisamos en el inciso 1, la suma que aparece aquí, esta que voy a marcar, es la suma azul, la suma en B, ¿no? Estoy sumando dos elementos de B y luego multiplicándolos, ¿sí? Con la multiplicación escalar, que es la que también está en azul. Entonces aquí está implicada la suma de B y la multiplicación escalar. En cambio, si revisamos el de abajo, alfa y beta son elementos del campo. Entonces la suma que aparece aquí, en el paréntesis, esta es la suma naranja, es decir, la suma de escalares.
En cambio, la suma que aparece ya de este lado ya es la suma azul. Y ahí hay una vinculación importante, ¿no? Y en todos los casos la multiplicación escalar, que es la que estamos revisando. Entonces se vuelve clave que la suma de la izquierda es la naranja, porque quiere decir que yo puedo sumar dos escalares y luego multiplicarles un vector, o puedo multiplicar cada uno con el vector y luego sumar los vectores, ¿no? ¿Sí? Y si revisamos esa situación nos damos cuenta que entonces sí se ven muy distintas la 1 y la 2. Y estas se deben de cumplir. A veces hay gente que se confunde con esta situación de si las tiene uno que poner o las tiene uno que revisar. Bueno, más bien hay que tener la idea de que si quieres tener un espacio vectorial, llamarle espacio vectorial y que cumpla todas las propiedades de espacio vectorial, pues requieres que esté todo esto. Ya sea que tú lo pongas o ya esté, pero tienes que verificar, ¿no? La propiedad 3 es una propiedad de asociación. Van a decir así como la asociativa que dijiste hace rato. Sí, pero aquí es una asociación muy particular, porque si se fijan, es una asociación de dos escalares con un vector, no de tres escalares, que sería la asociatividad del campo, ¿sí? O de tres vectores, que implicaría una asociatividad en B. No, aquí lo que tenemos es una asociatividad de dos escalares con un vector. Y entonces si revisamos, nos vamos a dar cuenta que esta multiplicación que está aquí es la multiplicación vector escalar, pero esta multiplicación que está aquí es la multiplicación entre dos escalares, ¿no? Es decir, la del campo. Y del lado derecho, la multiplicación que está dentro del paréntesis es escalar vector, es decir, es la multiplicación escalar. Y como esto me da resultado un vector, al multiplicarlo por este escalar, sería otra multiplicación escalar. Y se fijan, tiene la misma onda de la propiedad 2, en el que estoy como ligando la suma y la multiplicación del campo con la suma y multiplicación del espacio vectorial. Y la propiedad 4 parece muy simple, pero no lo es tanto, porque muchos, como estamos acostumbrados a álgebra, decimos, pues 1 por b es b, ¿no? Sí, claro. Pero la clave del asunto, y eso es lo que es importante aquí, es que esta multiplicación es la multiplicación escalar, pero el 1 que aparece aquí es el 1 de f. Este 1 no está obligado a ser identidad multiplicativa para los vectores de D, sino que está obligado a ser identidad multiplicativa para los escalares, ¿no? Es decir, el 1 está obligado a que si se le multiplica un alfa, un escalar, sí de igual. Entonces esta propiedad no es tan trivial, significa que el 1 del campo, que ya funciona como identidad multiplicativa para la multiplicación del campo, la naranja, también tiene que funcionar como identidad multiplicativa para la multiplicación escalar. Es decir, que no necesitas una identidad extra para el espacio vectorial multiplicativo, sino que la misma identidad multiplicativa del campo debería funcionar como identidad multiplicativa para la multiplicación escalar. Entonces, lo que quiere decir esa propiedad 4 es que el 1 del campo también debe de funcionar como 1 para la multiplicación. Y entonces, si se cumplen todas estas propiedades, tenemos un espacio vectorial. Cualquiera podría pensar que es difícil tener un espacio vectorial, pero hay que recordar que las estructuras algebraicas básicas, ¿sí? Como grupo, anillo, campo, espacio vectorial, realmente se generaron de conjuntos que ya existían y que se revisó qué propiedades cumplían y después se vio que otros podían cumplirlas también. Entonces, en realidad vamos a ver que no es tan complicado, ¿no? Entonces, tenemos que tener un conjunto no vacío que tenga una suma y que funcione bien, un campo que tiene suma multiplicación, que funciona bien, una multiplicación escalar que los liga y que los vincula con estas cosas. Si tenemos todo eso, entonces tenemos un espacio vectorial y entonces podemos empezar a estudiarlo. Mucho de lo que se ve en este curso está basado en la idea de que tengas un espacio vectorial. Si tienes un conjunto que no es espacio vectorial, no es que no funcione, es que simplemente todo lo que se ve en este curso ya no aplica o no necesariamente.